Capítulo 9. La individuación y la muerte. Variaciones sobre la tragedia. Subcapítulo 6. El proceso de individuación y el orden de lo negativo. Como es bien sabido, el proceso de individuación se sitúa en el eje de la psicología analítica y se presenta tanto como un proceso basado en la integración y la diferenciación de la psique en su mismo transitar por el mundo, cuanto como una de las metas principales de la psicoterapia dialógica instaurada por Jung. La psicología analítica, de clara inspiración relativista y de vocación empírica, buscó metáforas que fueran capaces de situarse con fuerza en el campo de las ideas del siglo XX. La individuación, concepto de matriz filosófica, trató de hallar un campo lo suficientemente extenso y delimitado por el que hacer florecer la línea de pensamiento de Carl Gustav Jung. El decidido dualismo junguiano, basado en antinomias y paradojas, debía por fuerza alcanzar a las funciones psíquicas y a las experiencias humanas. Nociones con frecuencia separadas o antagónicas en el curso de la historia, como son la pareja individuo-colectividad, acabarían conducidas por conceptos aunadores y perspectivas que algunos críticos han comentado como ambiguas. Desde luego, el dilema de la individuación puede resultar inquietante. El equilibrio reside en un nivel de adaptación a lo colectivo que permita la personalización, o bien al contrario, en alcanzar aquella personalización que sirva de buena adaptación a lo colectivo. Por otro lado, la meta se ubica en el proyecto. Si la meta es instaurar un proceso, entonces el logro no puede ser más que provisional y precario. No parece tan fácil, entonces, comprender la esencia de ese proceso de individuación, y menos aún, a juzgar por algunos excesos simplificadores que frecuentemente conducen a fenómenos de inflación psíquica, sostener sus dilemáticas implicaciones. Se crece, pero al lado de los demás, es decir, en horizontal, paréntesis, como diría Binswanger, paréntesis. Se abre uno al conocimiento, tanto de sí como de los demás, pero sin desprenderse del conocimiento de sí aportado por el otro, ni del conocimiento de los demás también aportado por ese mismo otro, hasta llegar a la máxima implicación de la individuación. Para ser yo, el otro habrá de ser el otro, pues sin un otro individuado yo no puedo saber si lo que me ocurre es que me acerco a mi propia individuación o si, por el contrario, me conduzco hacia el autoengaño. El relativismo empírico y pragmático tiene estos dilemas y paradojas. De ahí la apuesta que hace Jung por el método sintético hermenéutico en psicoterapia. Se trata de sentar unas bases de participación del terapeuta que, una vez establecidas, permitan el diálogo y la intersubjetividad plena. Por lo dicho, parecería claro el recorrido posible del concepto, pero la experiencia muestra que el concepto de individuación en ámbito junguiano recala demasiadas veces en el puerto individual y que se tiende una y otra vez a desembarazarse del puerto de la colectividad, es decir, a desvirtuar su propia esencia filosófica, así como se tiende también a rechazar su naturaleza dialógica e intersubjetiva. Pero hay que recordar en este punto que la inflación no es más que un fenómeno que procede de la constelación maniacal. Esto es, que se trata sólo de un periodo de exaltación que precede o sucede a un periodo de pérdida y depresión, llamado por algunos nigredo, que en su significado arrastra y resalta a la vez la negatividad y ciertas aficiones oscurantistas que suelen acompañarla. Quizás sea un asunto de memoria. Recordemos el principio de estas páginas, tanto la libido negativo u oscura, como la conciencia de la muerte y la conciencia trágica, además de esas máximas sobre el proceso de individuación que podemos tomar por buenas. Si la meta es instaurar un proceso, entonces el logro no puede ser más que provisional y precario. Y,
para ser yo, el otro habrá de ser el otro. Si sumamos estos conceptos para no olvidarnos ya más de ellos, entonces ya se aclara también el ejemplo suministrado por el diccionario de filosofía, que Sócrates es por un lado Sócrates y por el otro uno más entre otros hombres similares, entre el conjunto de hombres, cada uno con su propia identidad. ¿Y cuáles son las circunstancias que permiten a los hombres tener una identidad, conocerse a sí mismos y conocer a varios de sus semejantes? Sin lugar a dudas, todas aquellas que los obliguen a hacer las cuentas con lo que se les resiste, con lo ineludible. La realidad ha sido un concepto que ha reunido ese carácter de resistencia y de ineludibilidad frente al sujeto. Funciones de realidad, añadiría Janet, son las operaciones que ejerce la psique a la hora de hacerse cargo de esos frentes. Nosotros las hemos llamado conciencia de la muerte y conciencia trágica, para así señalar unas operaciones ejercidas sobre dos fenómenos que, siéndonos comunes, nos afectan profundamente desde el plano individual: la tragedia y la muerte, ambas visibles y reconocibles en el teatro de nuestra vida cotidiana, a la vez que tremendamente ocultas, imprevisibles e ignotas. Después vendrá una cierta diferenciación, aunque toda diferenciación depende también de otras diferenciaciones. ¿Acaso el equilibrio resida en la memoria? Si me voy diferenciando, esto es, si voy conociéndome a mí mismo cada vez mejor, es porque estoy aprendiendo a la vez a relativizar ese conocimiento en aras de un conocimiento futuro, el cual, paradójicamente, se hace posible solo en la medida en que recuerde mi propia indiferenciación, es decir, mi propio desconocimiento. Esa es la vía por la que se conviene retocar nuestro principio energético. Nuestra energía primera es la oscura o negativa. Solo desde ella cabe esperar un lento y nunca definitivo trasvase hacia posiciones positivas. Solo desde ahí merece la pena hablar de proceso de individuación, como también de símbolo, de metáfora, de creatividad. Porque, en definitiva, una cosa es hablar de esos conceptos, incluso de forma grandilocuente, y otra es habitar aquellas profundidades, adentrarse, esta vez para pintar, en aquella cueva o tela, componer a tientas y con gran atención y memoria unos sonidos hasta lograr aquella melodía, o, fruto a medias de la inspiración y del consenso, traducir en palabras imágenes y situaciones que son lo que son y que a la vez son representación de lo que no son. Como ya puede intuirse, la operación simbólica, la creativa y la metafórica se constituyen desde y sobre el pozo irreductible de lo negativo y lo oscuro. Desde ahí despliegan su significado auroral, a la vez perceptible e inaprensible, y al desplegarse sostienen un principio homeostático que sólo es imaginable con la permanencia, al lado del resultado, del aliento de la operación que lo constituye, aliento necesariamente oscuro, tanto como luminoso, y aún tenebroso, llega a ser el resultado. Parece necesario, pues, asegurar el principio homeostático de la individuación, entre individuo y colectividad, entre memoria y proyecto, entre negatividad extrema y el inicio de una cierta positividad, capitaneada desde la experiencia vivida y por la continua alusión a lo inaprensible. Y para lograr ese objetivo, conocedor ilimitado, durable e intenso, mas siempre asentado en su naturaleza precaria y relativa, se diría que la individuación precisa de la conciencia de la muerte y de la conciencia trágica para llegar a ser algo más que un simple espejismo. Entonces acontece la experiencia, y en contadas ocasiones, como en estas notas para el Empédocles de Hölderlin, incluso el símbolo, exportado desde el nivel experiencial y diáfanamente vivido hasta la palabra poética. Comienza cita. En el medio está la muerte del ser singular, es decir, aquel momento en que lo orgánico depone su yoidad, su particular ser ahí, que se había convertido en extremo, y lo aórgico, su universalidad, no en una mezcla ideal, como al principio, sino en la lucha real más alta,
por cuanto lo particular, en su extremo, ha de universalizarse activamente cada vez más frente al extremo de lo aórgico, ha de arrancarse cada vez más de su punto medio, y lo aórgico ha de concentrarse cada vez más frente al extremo de lo particular, y, cada vez más, ganar un punto medio y hacérselo más particular, en donde lo orgánico que se ha hecho aórgico parece volver a encontrarse a sí mismo y retornar a sí mismo, en cuanto que adopta la individualidad, y el objeto, lo aórgico, parece encontrarse a sí mismo, en cuanto que encuentra también a la vez lo orgánico en el más alto extremo de lo aórgico, de modo que en este momento, en este nacimiento de la más alta hostilidad, parece ser una realidad la más alta reconciliación.